Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 21 de julio, damos comienzo al programa 252 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 252, que corresponde al miércoles 21 de julio. Como siempre, organizado en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas del grupo Comuna, que trata sobre los artículos de información política de la prensa hegemónica convenidos entre La Nación, Clarín e Infobae. Y a continuación, la política nacional con Carlos Olubica, para dar lugar entonces a un tema musical que es Con Cuba no se metan. Hay un pequeño paréntesis para dedicarlo a información de nuestros otros medios de comunicación, y luego arranca el segundo bloque con la columna de Jorge Mancinelli de Economía, que hoy plantea presupuesto público con perspectiva de género. A continuación, la columna de temas de Cava de Irene Ring, que hoy propone del maltrato, la reta del maltrato de la salud pública a los negocios inmobiliarios. Y luego, nuestro invitado especial como columnista, David Masal, de la red Vamos a Andar de programas de radio, que hoy va a comentar el proyecto de radio La Voz
que tiene la red con este título: Los sueños se hacen a mano y sin permiso. Y cerrando el bloque y el programa, un tema musical de Daniel De Vita sobre México. Bien, dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 23 de julio de 1935, el senador electo Enzo Bordavere es asesinado en el Congreso de la Nación en medio del debate de las carnes liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. 26 de julio de 1990, estalla la Revolución del Parque en Buenos Aires contra el gobierno oligárquico conservador de Juárez Celman con la consigna Patria o Muerte. La Junta Revolucionaria estaba presidida por Leandro Alem. Aunque la revolución fracasa, Juárez Celman renuncia poco después. 26 de julio de 1949, Eva Perón inaugura en el Teatro Cervantes la primera Asamblea Nacional del Movimiento Femenino Peronista. Se canta por primera vez Evita Capitana. 26 de julio de 1952, pasa a la inmortalidad Evita. 26 de julio de 1953, se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro y su hermano, Raúl, dirigieron la operación que debe considerarse el inicio del movimiento de la Revolución Cubana. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 18 de julio, que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. 100.000, el número esperado por la oposición mediática. Los medios opositores tuvieron su día tan esperado, el de la llegada del número de 100.000 muertos por el COVID, para extremar las líneas editoriales contra el gobierno del Frente de Todos. Explotado el hecho trágico, incluso con estéticas gráficas similares que copiaron dirigentes de Juntos por el Cambio, ahora la esperanza se orienta a que la cifra repercuta en las encuestas preelectorales. Otros hechos vinculados a la pandemia y vacunación también son enfocados en clave contraria al gobierno, como siempre, y con algunos hitos excepcionales. Los envíos estadounidenses hicieron el milagro de que por fin Clarín, Infobae y La Nación dieran gran visibilidad a la llegada de vacunas con grandes fotos, hecho alentador que niegan sistemáticamente al público si son dosis de AstraZeneca, Sputnik o Sinopharm, e incluso las que ya están saliendo de laboratorios nacionales. Los columnistas llevaban semanas recordando la frase del 2020 del presidente Alberto Fernández en la muy lejana primera etapa de la pandemia, cuando ante la protesta opositora por las restricciones a la circulación, dijo que era preferible 10% más de pobres que 100.000 muertos. La afirmación ascendió a la ennegrecida tapa del Jueves de Clarín, estética que también aplicó La Nación, aunque en menor dimensión, y que copiaron en plataformas digitales representantes de la oposición política en la secuencia ya repetida de imitar palabras y enunciados que dictan los medios enfrentados al gobierno. Junto a esas tapas de Clarín y La Nación, Infobae encabezó su despliegue del jueves con frases de Macri inspiradas en las fórmulas mediáticas del día y las escoltó con una metralla de títulos que regresaron a consignas ya usadas y que parecen de periodos anteriores como falta de vacunas. No faltó el ocultamiento alevoso de una novedad muy significativa para el presente y el futuro, la aprobación por el laboratorio Gamaleya de la producción de Sputnik en el laboratorio argentino Richmond. Las y los columnistas de la oposición pasaron, tras la exhibición de las placas negras, a confesar la esperanza por el impacto del número trágico, al asumir
que las encuestas preanuncian hasta ahora el triunfo electoral del Frente de Todos en las legislativas. Así, Jacqueline escribió el viernes en La Nación que algunas mediciones de opinión podrían haber quedado viejas luego de que sobre la espalda y el alma de los argentinos golpeara la noticia de los 100.000 fallecidos. Con la misma fórmula avanzó Clarín el domingo, en la nota de Van der Kooi, quien expresa expectativas por el voto bronca y discute abiertamente con el jefe de gabinete por decir que la pandemia habría sido peor para los argentinos si gobernara Mauricio Macri. El impacto es visto con esperanza también por Kirchmann, el jefe de redacción de Clarín, cuando dice que es difícil que la vacunación tape la cifra atroz de muertos y, adelantando el trabajo sucio para el 2023, le atribuye al presidente haber llegado a la conclusión de que será candidato a la reelección, aunque parezca un desatino. La unanimidad opositora es igualmente compacta en los títulos y comentarios dedicados a la presentación de la vicepresidenta en la audiencia por la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Desde ya que he sabido que sobre Cristina Kirchner no se puede esperar otra cosa, pues es lo que sucede desde hace una década y media. Son más preocupantes y no dejan de causar un escalofrío los ataques del Grupo de Tarea Judicial de Clarín que tiene a Santoro como cabecilla contra los jueces del Tribunal Federal que le permitieron hablar a ella. Frases lapidarias, de temer, si se recuerda cómo se trata en estas páginas a quienes son tomados como blanco por Santoro, dentro y fuera de los tribunales. Haciendo los deberes, el precandidato opositor Rodríguez Larreta se sumó a estos enfoques y fue premiado con espacios privilegiados. Para dar prueba de lealtad, dio un paso más y adhirió al relato según el cual la denuncia contra Macri de traficar armas para los golpistas bolivianos es un acto de campaña del oficialismo, como ya lo habían escrito columnistas de estos medios y reiteran prácticamente día a día. 1000 malabares desplegó Tenenbaum en Infobae en su curiosa pretensión de combatir al kirchnerismo en todas sus variantes, pero sin que se note. Magnánimo, le concede a la vicepresidenta que algunos de los argumentos que expresó en la audiencia son sólidos, pero en el remate final de su suelto dominical adhiere a lo ya escrito en los demás medios cuando dice que ella quedó debiendo explicar si impulsó el memorándum con Irán por torpeza, ingenuidad o encubrimiento. Y solo antepuso el relato lacrimógeno de la persecución. Mejor opositor es difícil de conseguir. Por demás previsibles también son todos los despliegues pseudoinformativos y de opinión contra Cuba. La condena por las relaciones con ese país y otros igualmente despreciados llega al extremo de negar que Cuba sea víctima de bloqueo. Como escribió Berenstein en La Nación, quien, ya lanzado, dice que hasta Naciones Unidas se equivoca con esa descripción. Y ya que estamos, la crítica alcanza a las buenas relaciones con Luis Lula da Silva y con México, en lugar de dedicar todo a los socios naturales. Hasta estos días, una de las tantas críticas que se publicaban contra el ministro Martín Guzmán era que nunca había logrado dialogar con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Aunque se reunió con ella, la noticia en clave opositora es algo que no sucedió en el encuentro. Sí, aunque parezca difícil de creer, Bonelli de Clarín convirtió en preponderante el hecho de que Yellen no le preguntó a Guzmán por diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. No preguntó, escribe, por delicadeza. El compromiso mediático con la campaña electoral es tan exigente que incluyó el triunfo de la selección argentina ante Brasil en el Maracaná. Hubo llamado de atención por el riesgo sanitario en los festejos populares, prevención no aplicada, por cierto, a la protesta de la patronal agraria del 9 de julio, definida como multitudinaria, es decir, que también allí se reunieron multitudes. Hubo un par de intentos más, compartidos por González de Clarín y Pañi en La Nación, que se ve tienen exactamente la misma fuente. La asistencia del presidente para saludar a los campeones, que seguro habría obtenido una andanada de críticas bajo rótulos como demagogo y oportunista, se frustró por supuesta negativa de Messi. A González esta versión sin fuente, como es habitual, le dejó gusto a poco y dio un paso más. En Casa Rosada vieron que el embajador Scioli sí tuvo fotos con el ídolo cuando asistió al partido y entonces los integrantes del elenco presidencial
estallaron en maldiciones. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook Comunicadores de Argentina, Twitter @ComunaRG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 19 de julio a las 17:30. La oposición quiere a Macri bien afuera de la campaña electoral. No fue suficiente correrlo de la conducción del PRO y transformarlo, según propia confesión, en un hombre de consulta, un asesor, digamos. Ahora sacaron el apellido de las listas de candidatos al lograr bajarlo al primo Jorge. Incluso Larreta se dio el gusto de cambiar a medias el nombre de la alianza. Pasaron a llamarse Juntos, así, a secas, lo cual es una ventaja para nosotros porque podemos nombrarlos con el aditamento que más nos guste. Juntos por el odio, juntos por el virus, juntos por el prófugo. Hay para elegir a piacere de cada uno. Los entendemos perfectamente. La gestión de gobierno del ahora varado en Europa resulta francamente indefendible. El tipo, encima, se enoja cuando no lo defienden, pero además viene acumulando denuncias y causas judiciales difíciles de rebatir. Hay una competencia por quién se despega más y mejor de la mancha venenosa. Desde el hermano Mariano, que luego de un repliegue retomó con nuevos bríos las críticas al actual capo de la familia calabresa, hasta el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, otrora socio en la conducción de Boca Juniors, quien dijo que Mauricio tendrá que explicar sus reuniones con Hornos y Borinsky. Mientras se apilan en tribunales los expedientes que involucran al domador de reposeras, el último y más resonante, el del tráfico ilegal de armas a Bolivia, se derrumban como un castillo de naipes las causas inventadas contra Cristina y sus exfuncionarios. En la semana que pasó fueron absueltos por inexistencia de delito los falsamente denunciados por la hormiguita viajera, Graciela Ocaña, muy laboriosa siempre sus excursiones de Forum Shopping. Nos referimos en este caso a la causa Cunitas. Y el Tribunal Oral Federal, que lleva la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, aceptó, a instancias del fiscal y de los imputados, escuchar el demoledor y brillante alegato de Cristina, pese a los intentos en contra de la querella encabezada por la DAIA, brazo macrista dentro de la comunidad judía. Fue muy llamativo en este sentido el discurso del presidente de la AMIA en el homenaje a las víctimas del atentado contra la Mutual Judía, en el cual no dijo una sola palabra de esa causa judicial insostenible y vergonzosa, y expresamente descalificó la iniciativa macrista de un juicio en ausencia de los supuestos responsables del atentado. Las quejas del presidente de la DAIA ante semejante toma de distancia de la otra institución de la comunidad judía fueron inmediatas. Los familiares de las víctimas todavía esperan una autocrítica de la DAIA, cuyo presidente en época del atentado, Rubén Beraja, fue cómplice de las maniobras de encubrimiento del menemismo, de la cual formaron parte, no lo olvidemos, el Fino Palacios, comisario preferido de Mauricio Macri, y el fiscal Barbacia, protegido de Gabriela Michetti y Germán Garabano. De todos modos, no le resultará sencillo a los opositores de Juntos por lo que usted prefiera sacarse de encima el salvavidas de plomo, porque el domador de reposeras está desesperado y tiene la suficiente cara de piedra para seguir intentando defenderse mintiendo en sus constantes apariciones públicas. Además,
va a estar en las noticias por sus múltiples causas judiciales, aunque sus amigos del periodismo de guerra traten de ocultarlas. En verdad, la oposición de Juntos no tiene mucho hilo en el carretel del discurso de campaña, fuera de las consignas vacías de la defensa del republicanismo, las libertades y la propiedad privada. En el tema sanitario quedan todo el tiempo fuera de juego, al punto que debieron echar mano a una especie de celebración macabra y repugnante de haber alcanzado en Argentina los 100.000 muertos por coronavirus. En estos días se les cayó el último caballito de batalla, la falta de vacunas norteamericanas por el supuesto sectarismo ideológico del Frente de Todos. No solo llegaron en un solo día 3,5 millones de dosis de Moderna, laboratorio con el que se firmó un contrato para la provisión de 20 millones de esa vacuna, sino que las que vinieron fueron una donación del gobierno norteamericano, la mayor realizada hasta ahora a un país de América Latina. ¿Se animarán a seguir hablando de Argenzuela? Sí, ya sé, esta gente se atreve a hacer cualquier cosa. Si fueron capaces de decir que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados de contrabando a Bolivia en el momento del golpe contra Evo Morales eran para entrenamiento de los alacranes, un grupo de gendarmes que no utiliza armas contra disturbios porque no es esa su función. Esta mañana mostraron en Bolivia las cajas con las etiquetas de fabricaciones militares y Gendarmería Nacional de Argentina, guardadas en un depósito de la policía boliviana. Por estas horas, Patricia Bullrich está ocupada buscando un nuevo disfraz y también una careta que le haga juego. Si en el tema sanitario se le sacaban los cartuchos, perdón por la metáfora, uno supone que podrían hablar de la economía, atacando al gobierno porque la inflación sigue alta y los ingresos de la población se resienten. Pero no, de eso mucho no se puede hablar de parte de ellos, porque fue ayer nomás que dejaron una inflación anual cercana al 55%, con salarios y jubilaciones que perdieron mínimo un 20% de poder adquisitivo. Además, saben que en cuanto intenten incursionar en cuestiones económicas, les caerá por la cabeza el recordatorio de la estrafalaria deuda externa que nos legaron. Estrafalaria y además impagable. Esa tarea la dejan para los outsiders como Sturzenegger, Pratgay, Sandleris o Lacunza, que hablan desde Estados Unidos, Miami, Europa o algún barrio cerrado de lujo de la provincia de Buenos Aires. Pero atención, pusieron a un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires que a lo mejor, para cumplir con la función que le encomendaron, impedir que el Beni Gil criollo Javier Milei les robe votos por derecha, se atreve a hablar de economía. Nos referimos al columnista del programa de La Nata, Martín Tetaz, aquel que dijo que los créditos UBA fueron la mejor medida económica de los últimos 70 años. Mejor no vayan a preguntarle a quienes tomaron esos créditos, ilusionados con las proyecciones de inflación que hacían los funcionarios del gobierno macrista y que este muchacho, Tetaz, suscribía con fervor militante. Ah, una aclaración. Es un militante radical, no del PRO, puesto por otro Martín, Lustó, que suele presentarse como supuesto progresista. En fin, progresistas también se dicen Margarita Stolbizer y los socialistas que decidieron acompañar en la ciudad y en la provincia a la escudería de Juntos. ¿Se acuerdan de la película La Armada Brancaleone del brillante director italiano Mario Monicelli, protagonizada por el genial actor Vittorio Gassman? A mí me gustó mucho, muchísimo la primera parte. La segunda no fue tan buena. Una tercera me parece demasiado. Les mando un abrazo a todas y a todos.
Preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren, pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus batas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí pa' cantar. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. ¡Hey! Oye, soquetón, mi alegría te molesta. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abra esa gaveta. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte,
música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial.